Mateo capítulo 5. ¿En qué verso nos quedamos? ¿Se acuerdan? Mateo 5, capítulo 5, versículo 6. ¿El 6? ¿Ahí nos quedamos o ese nos toca? ¿Nos toca? Bueno. Entonces, cuando estén allí, por favor, dicen un amén o dicen ya estoy aquí. Mateo capítulo 5, verso 6. A ver, que se escuche la congregación leyéndolo. ¿Están listos? Ok, a la de 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Porque ellos serán saciados. Amén. Vamos a orar para poner esta palabra delante del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que el día de hoy podemos hacer, Señor, para adorarte. En este momento queremos disponer nuestro corazón. Dilo conmigo ahí, Señor, dispongo mi corazón a que tu palabra me hable. Señor, y que tu voz nos enseñe esos estatutos y mandamientos, Señor, que están aquí plasmados para que podamos vivir por medio de ellos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, hay algo que todos tenemos en común en esta vida. ¿Ustedes saben qué es? El hambre y la sed. Yo les apuesto toda la fortuna que tiene Elon Musk a que él también tiene hambre igual que ustedes. También de repente le truena la barriguita y dice, y como que se me antojó algo de comer y tiene hambre. Les apuesto que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo también tiene sed y toma seguramente de las aguas más caras que existen en este planeta, ¿verdad? Esas dos cosas son señales de que Dios puso en nuestro cuerpo algo para avisarnos que si no lo satisfacemos, o sea, si no comemos y no bebemos, no podemos vivir. Eso lo tiene cualquier persona, cualquiera, donde quiera que voltees. La ciencia dice que un ser humano puede sobrevivir aproximadamente 40 días sin comer nada, 40 días. Pero me imagino que al final de los 40 días, esa persona que no ha comido nada, no creo que esté bien fuerte, no creo que esté bien animado, no creo que esté bien, con su corazón bien alegre, ¿verdad? ¿Cómo ha de estar una persona que no come 40 días? Débil, su semblante caído, o sea, hasta se le puede ver, yo creo que ese desánimo y esa desesperanza en el rostro, porque no ha comido. Dice la ciencia que eso puede pasar una persona sin comer, pero sin beber agua solamente pueden estar de 3 a 4 días. Y es muy grande la diferencia, muy grande. El 60% de todo el cuerpo humano, que del que sea, está compuesto de agua. El cerebro que coordina cada pensamiento, a ver, hazle así como que cierra tus ojos y voy a mover mi mano y mueves tu mano. ¿Sí o no? Ese pensamiento que se origina en tu cabeza, en tu cerebro, está controlado por una masa en nuestra cabeza que está compuesta por agua. Casi el 75% del cerebro es agua. Ahora imagínense, si nosotros no bebemos, ¿qué pasaría con nuestra mente? Ha habido algunos relatos de personas que han naufragado en el océano y que al tener toda esa gran cantidad de agua y no poder beberla, terminan trastornados. No sé si han visto algunas historias o han escuchado de personas que han naufragado en el océano y cuando los rescatan están fuera de sí. Dicen que vieron hasta un montón de cosas y sus pensamientos están todos desordenados. ¿Por qué creen? Por la falta de agua. Si el cerebro está compuesto de agua y los pensamientos se originan allí, imagínense una persona sin consumir agua, su cerebro se ha de secar también, se ha de hacer como atrofiado. Atrofiar quiere decir se hace chiquito, así, como una pasa. ¿Sí has visto la pasa cuando está llena de agua? ¿Cómo es? Se ve jugosita, es una ciruela pasa, ¿no? Pero cuando no tiene agua, ¿cómo se hace? Se ve arrugada, se ve seca. Me imagino que eso ha de pasar con el cerebro. Cuando falta el alimento o el agua, nuestro cuerpo comienza a apagarse lentamente, de a poquitos. Lo único que ocupa nuestra mente es irnos al mall a comprar una camisa nueva de Aeropostal, ¿verdad? ¿O qué dicen ustedes?
Irnos a la feria, porque aquí en la esquina está una feria y juegos y todo. Cuando está nuestro cuerpo con hambre y con sed, ¿qué es lo único que invade nuestros pensamientos? Comer y beber, nada más. No hay espacio para otro pensamiento. Ahora, Jesús toma esta necesidad biológica esencial que todos los seres humanos tienen y la aplica a algo más profundo en esta bienaventuranza. La necesidad del alma. Porque todos nos ocupamos de saciar las necesidades físicas, comer y beber. Todos. Pero el alma es como ese cuerpo que necesita el alimento y la bebida para mantenerse fuerte. Ahora, si tu alma no está recibiendo los nutrientes necesarios y la hidratación necesaria, entiéndase, alimento espiritual y bebida espiritual, ¿cómo creen que está una alma sin todo esto? Seca, desfallecida. Mateo 5:6 dice el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No habla de un deseo superficial, habla de una necesidad urgente, vital, que no se apaga hasta que el mismo Dios es quien la sacia. ¿Qué puedes comer cuando tienes hambre espiritual? ¿Un sándwich espiritual? ¿Una torta de jamón espiritual? ¿Qué comes cuando tienes hambre espiritual? La palabra de Dios. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? Pues se le ocurrió a algunos hombres que estaban iluminados por allí. Algunas personas dicen eso. La palabra de Dios es solo como un cuento. Trae historias muy bonitas y trae la biografía de un hombre llamado Jesús que era bien buena onda, que se portaba bien y que era una persona elocuente y hablaba de Dios, pero nada más, eso dicen algunos. Pero nosotros creemos, como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, o sea, tiene una utilidad para nosotros. Esa utilidad es espiritual. Nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, a fin de que seamos preparados, dice. O sea, todo tiene un fin o un bien para nosotros. Hay un hombre en la Biblia que entendió esto. ¿Saben quién fue? David. David entendía muy bien que él, a pesar que tenía nada, su todo era Dios. Y cuando llegó a tenerlo todo, ese todo no era nada para él, sino su todo seguía siendo Dios. Ahora, David ciertamente no fue perfecto. ¿Cuántos han leído los pecados de David? ¿Cuántos de nosotros nos escandalizaríamos si hoy una persona en la iglesia comete las atrocidades que hizo David? Creo que la boca no nos pararía, ¿verdad? Hablaríamos mucho acerca de una persona. Él cometió errores graves, David, pecados innombrables. A ver, levante la mano, ¿quién ha asesinado a un amigo, a uno de sus mejores amigos? Nadie, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha cometido actos vergonzosos por saciar una pasión carnal? Nadie, ¿verdad? Pero si tú lees la Biblia y abres la Biblia, te das cuenta que todo quedó plasmado ahí. ¿Por qué la Biblia o por qué Dios expondría a un hombre llamado David, que era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablé de que cuando empiezas en el camino de Dios, pues oras y Dios te responde y sientes que ese abrazo y esa respuesta de Dios te conforta y te anima, pero de repente te empieza a sacar tus muertitos, ¿verdad? Como a Moisés, que sentía hambre y sed de justicia y decía, yo quiero hacer algo por mi pueblo, pero fue y con su propia iniciativa mató a una persona. Y la mató y la enterró. Y pensó que, bueno, pues aquí nadie se va a enterar. Y cuando él quería seguir su camino, uno de sus hermanos le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como juez sobre nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste? No, espérate, ¿cómo se enteró él? Bueno, Dios es el que forma. Ahora les pregunto, ¿cuántos han leído la historia de Moisés? ¿Conocen el final? Moisés se perdió, cometió un asesinato y siguió asesinando. No. ¿Cómo terminó él? Fue al desierto, sí, murió, pero fue con Dios. Nunca jamás fue el mismo. Y leímos que la palabra lo califica a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Manso, no menso, manso.
el más manso, el más dócil. Él dejó que Dios formara su corazón para conducir al pueblo. Ahora, David es un hombre más como Moisés. No fue perfecto, cometió errores graves, pero siempre tuvo un corazón hambriento y sediento por agradar a Dios. El día de hoy quiero hablarte acerca de ese hombre y de algunos otros que vamos a ver en este día. Y como punto número 1, quiero hablarte acerca de un hambre que nace de un corazón humilde. Porque el hambre espiritual no nace de un corazón orgulloso. ¿Te acuerdas que temas pasados hablamos sobre la independencia que el corazón del hombre tiene de Dios? Porque la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos. Los pobres. Y hablamos de que las personas pobres en espíritu no son los que andan así con una faldota largota, con las mangas hasta por acá, y con un velo que les cubra y que diga santidad a Jehová, santidad al Señor. Eso no es pobreza en espíritu. La pobreza en espíritu vimos que es la actitud del corazón de reconocer nuestra imposibilidad delante de Dios. Por nuestras fuerzas no podemos lograr nada. Algunas personas se levantan todos los días y dicen, mi trabajo, mi esto, pero nadie comúnmente se pone a pensar, cuando confías en tu corazón, nadie se pone a pensar, es por Dios. ¿Quién me da la fuerza? ¿Quién me levantó? ¿Quién me da el aire? ¿Quién me da? Es Dios. ¿Cómo es que ahorita estamos viendo la lluvia ahí? ¿Te acuerdas el calorón que hizo los últimos días? Mira. Y dice el Señor, ¿no? Que manda, como la lluvia y la nieve vienen y rocían. Tiene un propósito todo. Y al final quería dejar el último verso de Isaías 55, el verso 11, porque dice, y al final lo vamos a entender, porque ese verso dice, porque para lo que lo mandó, o sea, su palabra, porque compara la lluvia y la nieve con su palabra, dice, para eso que lo mandó, para eso viene y cumple su propósito y vuelve a Dios. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un corazón humilde es el que tiene hambre y sed de justicia. Jesús usa las palabras peinao, no es peinao así como que me peiné hoy, ¿eh? En el griego la palabra peinao quiere decir una hambre intensa. Y como vuelvo a repetir, ¿alguien ha tenido un tipo de hambre así? Intensa. Y que vas al refrigerador y no hay nada hecho. Y no, ya estoy, a mí me pasa comúnmente eso. Cuando llego de trabajar ando como que ya no aguanto más. Entonces la palabra peinao significa una hambre intensa y la palabra dipsao, que otra palabra en griego significa una sed profunda, al punto que lleva que tus labios se te secan y se te ponen como agrietados. ¿Has tenido esa sensación? ¿Cómo se siente? Horrible. Horrible, porque no solamente queda en la boca la agriedad, si te ha pasado sabes de lo que estoy hablando. Cuando tu boca está seca y sin haber ingerido agua, se pone agria, amarga, y no solamente quedan los labios, sino va hasta la garganta. ¿Has sentido que tu garganta está así de, es que no aguanto, necesito agua? Ahora imagínate una alma que tiene hambre espiritual, que tiene sed y que no se le ha dado por 15 años de cristianismo. ¿Te puedes imaginar? No es un antojo a esto que habla de hambre o sed, no es un antojo que una persona tiene, es una necesidad urgente, urgente. Cuando ha habido personas que caen en condición de calle o situaciones donde no tienen ya nada, quedan desamparados, cuando llegan a veces a los hospitales ya muertos, la palabra que usan los doctores es murió por inanición. ¿Qué es inanición? Que no comió ni bebió nada. Al punto que lo llevó a la muerte. Una persona puede morir por no ingerir alimento espiritual y bebida espiritual. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Claro que sí, pero estamos vivos, pero por dentro están muertos. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, porque ellos por fuera, bien bonitos, están bien arreglados, pero por dentro son como huesos ¿por qué huesos de muerto? Porque estaban muertos por dentro. El canto que hoy entonábamos es, tú solo miras el corazón,
No la apariencia ni el exterior, porque por fuera podemos estar muy fuertes. A mí, como hemos dicho en los últimos mensajes, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí esto, yo soy una persona así. Pero a Dios se agrada de un corazón humilde que dice, yo no puedo nada sin ti, Señor. Yo no soy nada sin ti. Entonces ahora imagínate un espíritu, una vida espiritual muerta por inanición. Una vida espiritual que no florece por inanición, porque no come. El hambre espiritual nace cuando reconocemos nuestra insuficiencia. Los mensajes pasados, como estaba diciendo, aprendimos acerca de la pobreza de espíritu, de la sensibilidad de un corazón nuevo. ¿Te acuerdas? Bienaventurados los que lloran. Una sensibilidad nueva que Dios dio. Antes no la teníamos porque dijo ahí en la Biblia el profeta, y os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que siente, que se duele, que se alegra con los que sufren, se llora con los que sufren y me equivoqué, perdón. Y se alegra con los que se alegran. Cuando alguien tiene una profunda alegría, ¿qué dices? Amén, hermano, felicidades. ¿O qué pasa en tu corazón? Ese es el triunfo que yo quería para mí. Y hermano, felicidades. Pero por dentro, ¿cómo estás? Ese no es una bienaventuranza. La bienaventuranza es, hermano, felicidades. Qué bueno que te titulaste. Qué bueno que hiciste esto. Qué bueno que compraste tu carro. Qué bueno que tienes tu casita. Me alegro. Que Dios te bendiga. Esa es una verdadera alegría, pero el corazón duro que no obtiene su alimento se endurece. No tiene su dependencia, de Dios, sino que se vuelve duro. Y cuando a alguien le va bien, dicen, sí, hermano. O te alegras realmente con los que se alegran. También nos hablaba de la mansedumbre. Ya lo vimos la semana pasada. El Señor Jesús nos enseña en este principio del Sermón del Monte que estas cosas que hoy vemos aquí, que necesitamos, el mundo las ve como una debilidad. Porque eres menso, no te dejes de las personas. Y el cristiano bienaventurado, entre comillas, se inventó el dicho, es que yo soy manso, pero no menso. Yo no me dejo de nadie. Yo no me dejo que me vean la cara. Yo no. Bueno, ahora, ¿significa que nos vamos a doblar las manos y vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera? No. Pero va a haber momentos específicos donde el Señor te va a decir, no digas nada ahorita. Pero Señor, yo tengo la razón, pero yo quiero que no digas nada. Pero yo con las evidencias y todo lo que tengo, Señor, ahorita los acabo. Pero yo no quiero que tú los acabes. Eso yo no quiero. ¿Por qué? Porque una vez que tú logras la victoria, te vuelves independiente de Dios. Eso no es mansedumbre. Ahora, si viene un policía y te dice, mire, disculpe, lo paré porque usted atropelló una viejita aquí atrás. Y no, no vas a decir, oh sí, oficial, perdóneme, lléveme arrestado. No, esa tampoco es mansedumbre, es una falsa mansedumbre. No se trata de aceptar todo lo que otras personas digan que hiciste. Pero la mansedumbre al Señor es la que te enseña a obedecer la voz de Dios cuando Él te dice, hoy no pelees, hoy no peleas, hoy no dices nada. Hoy no, hoy quiero que te quedes calladito y que aprendas y que escuches lo que yo quiero hablarte. Pero Señor, sí, yo sé que tienes la razón, pero deja que yo te defienda, deja que yo pelee por ti. Esa es mansedumbre. El mundo hoy la ve como debilidad. Cuando tú lloras y de repente estás con un hermano y te dice, mira, fíjate hermano, que el Señor me sanó porque tenía yo un cáncer de páncreas y oraron por mí, el Señor me sanó. Y empiezas a llorar, ay Señor, gracias porque eres bueno. Y el mundo te dice, ¿y por qué lloras? Es un corazón sensible que Dios está haciendo en ti. Antes decía yo, está bien, al rato se enferma otra vez. No, pero ahora el Espíritu Santo te sensibiliza al punto que tú puedes llorar con los que lloran y alegrarte con los que se alegran. Pero el mundo dice, ¿será? Aquellos que dicen, yo no soy nada sin Dios, el mundo les dice, fanáticos, religiosos. Yo puedo por mí mismo. Es más, te dice el ateo que no cree en Dios y que es autosuficiente. ¿Has visto a Elon Musk? ¿A poco él va a la iglesia? ¿A poco él lee la Biblia? ¿A poco él, mira, vive
tiene su vida resuelta por 1300 veces lo que va a durar su vida. Puede gastar y hacer y deshacer y no se le va a acabar. ¿A poco él tiene a Dios? No. Pero para hacer dinero no necesitas a Dios. Algunas personas dicen que son prósperos porque Dios los bendice, pero pues son tranzas en su trabajo, hacen negocios chuecos y pues eso no es prosperidad de Dios. Pero ahora, el mundo te dice, para lograr los objetivos que tú tienes en tu corazón, haz lo que sea necesario. Ahora, ¿qué es necesario para lograr el éxito? ¿Hacerlo por nosotros mismos o recibirlo de parte de Dios? David, siendo un pastor de ovejas que no tenía nada, era el menospreciado de todos sus hermanos. ¿Cuántos se han sentido de menospreciados entre todos sus hermanos? No levanten la mano, solo piénsenlo. Lo mandaban a cuidar las ovejas y llegó el profeta Samuel mandado por Dios diciéndole, ve y vas a ungir de la casa de Isaí al nuevo rey de Israel. Y llegan todos los hijos de Isaí y dice Samuel, es este. ¿Por qué? Porque está grandote, está fornido, es guapo, tiene presencia de un rey. Y ya sacaba el cuerno para echárselo y el Señor le dijo, ese no es. ¿Será, Señor? Ese no es. Bueno, next. O como dicen en mi pueblo, next. ¿Pasa otro? Ok, no, ese tampoco es. A ver, pues el otro. Y así sustantivamente, dicen por ahí. Hasta que las matemáticas no me fallan, Señor. Pero ya no hay hijos de Isaí. ¿Dónde está? Si ninguno de todos es, ¿por qué me mandaste a ungir un rey aquí? Si no, ya no hay más hijos de Isaí. ¿O es Isaí? No. Es que hay uno más. Pregúntale a Isaí. ¿Te fijas el corazón manso de Samuel? ¿Tienes otro hijo? Le pregunta a Isaí. Imagínense este padre amoroso, cariñoso, cuidadoso de su casa que dice, ah, sí, cierto, tengo otro. Espérate, se me andaba olvidando que tengo otro hijo, el cual, entre comillas, en una traducción lenguaje actual, diría, uno que no quiero, pero es porque no lo quiero, lo mando bien lejos, porque, ay, está bien chiquitito así, güerito, bonito, ahí. Mis hijos grandotes, llenos de energía para la guerra, aquí los tengo. Allá está, por ahí anda otro. Y le dice Samuel, mándalo a traer porque no vamos a comer hasta que no venga él. Ese David que estaba cuidando las ovejas, tenía lo más grande que una persona puede tener, una relación con Dios. Y te das cuenta que a pesar de que era menospreciado y que era injuriado y despreciado por sus hermanos y aún por su padre, él no se sentía así, sino que andaba ahí, me imagino que en la pradera, cuidando sus ovejas y cantando salmos y alabando al Señor, siendo el más despreciado de su casa. Después David, siendo rey, podía tener cualquier cosa. Vamos a adelantarnos toda la historia de David. Llega hasta que fue rey. Tenía todo. ¿Cuántas cosas crees que necesita un rey? Nada, ¿verdad? Tiene todo. Ya lo hemos dicho antes. Moisés estaba en el palacio del faraón y era un príncipe de Egipto. Podía hacer así, hey, me doy los pies. Y te apuesto que tenía 4, 5 siervos ahí para que cada uno le sobara un dedo. Tengo sed. Tronaba los dedos y alguien le servía. Un rey no necesita nada. David, siendo rey, podía tener cualquier cosa, pero en el Salmo 27, en el verso 4 dice, una cosa he demandado de Jehová, que me bendigas, Señor, hasta que sea próspero hasta las nubes. ¿Será que ese era el corazón de David? Dijo David, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. A ver, espérate. Teniendo todas las riquezas del mundo, ¿quería ir a la iglesia? Oye, podía hacer una iglesia en su casa, ¿verdad, hermano? Podía tener todo lo que él quisiera. Pero él no buscaba poder. Él buscaba la presencia de Dios. El hambre que tenía dentro de él por buscar la presencia de Dios. David, con toda la riqueza que acumuló, su posición como rey,
realmente y literalmente podía tener a su disposición todo lo que su corazón deseara, todo, todo, todo. ¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo o te has dicho, si pudiera tener lo que yo quisiera, qué sería? Solo ahí, respóndete tú en tu corazón. ¿Qué sería? Muchas veces la respuesta a esa pregunta nos lleva a posesiones materiales. Para saciar nuestra hambre de tener, de poseer, de influencia, para darnos a notar y que tengamos influencia sobre otros y decir, tengo el poder, como Jimán, ¿no? Que decía, yo tengo el poder. No, muchas veces nosotros necesitamos ver muy dentro de nuestro corazón para ver dónde están nuestras inclinaciones. ¿Qué es lo que desea mi corazón? David, teniéndolo todo, no tenía todo en realidad. Lo que más deseaba es estar en tu casa, Señor, todos los días de mi vida. David buscaba una cosa que no podía alcanzar con sus bienes materiales. Ni su poder, ni su influencia. Y esa cosa era estar en la casa de Dios todos los días de su vida. Te pregunto, ¿qué deseas tú? ¿Qué es lo que tú deseas? Ahora, este deseo por estar en la casa de Dios no solo se refiere a estar en el templo continuamente en la iglesia, como comúnmente acostumbramos. Es que la Biblia dice, hermano, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Yo por eso, desde que me convertí, no he faltado a la iglesia ni un solo día. ¿Será que eso ya es el cumplimiento de lo que yo le pedí a Dios? Estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿O a qué se refiere? Mientras estás en la casa, en el camino, ¿no estás en la casa de Dios? ¿O será que solamente es en el templo? ¿Será que se refiere a estar continuamente en su presencia? En la casa, cuando estamos allí descansando en el sillón, cuando estamos en camino al trabajo, cuando ya estamos trabajando, cuando estamos comiendo, cuando estamos, etcétera, etcétera. ¿Será que no podemos estar en la presencia de Dios allí? ¿Qué es lo que pasa con este deseo? Que muchos no tienen ese deseo. Muchas personas el deseo es de, ya viene el domingo y voy a ir a la casa de Dios, ciertamente. Pero ¿qué hay el resto de la semana? Mi deseo no es estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, solamente los domingos y los días de estudio bíblico o de oración, nada más. ¿Cuántas veces comes al día, hermano? Al día. Ahora que imagínate que te dijera, ¿comes cada tercer día? Ahora, si en lugares o en personas donde solamente van a la reunión una vez a la semana, ¿crees que aguantarían estar sin comer toda la semana y solo comer un día? Humanamente hablando, no creo. Ahora imagínate espiritualmente. El hambre que David tenía es de estar constantemente en su presencia, buscando a Dios, agradándole. ¿Será que ese es tu anhelo también? ¿Es tu deseo? ¿Es la petición que tú le haces a Dios? Señor, que yo cuando me levante pueda decir, bueno, otro día, otro dólar. O, Señor, gracias, un día más. Puedo abrir mis ojos, respirar, tener fuerza para ir a trabajar. Porque a veces nos levantamos sin ganas de ir a trabajar. Pero ¿qué hay de aquellas personas que ya no se levantaron? Imagínate. A veces no lo vemos de esa perspectiva. Y nuestro corazón crea en él una autosuficiencia espiritual que mata el hambre por Dios. Yo puedo trabajar solo. Bueno, ya me voy porque si no se me hace tarde. Ya voy aquí, ya voy allá y regreso. Todo el día sin tener esa hambre, ni un ratito. Ay, Señor. Ni siquiera a veces cuando nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocan a lo largo del día? ¿Más yo? Cuando nos equivocamos y de repente, a lo mejor en ese momento no puedo cerrar mis ojos y decir, perdóname Dios porque me equivoqué. Pero a veces ya ni en un momento que tenemos de descanso podemos agachar nuestra cabeza y decir, me equivoqué, Señor, perdóname, Señor. Cuando piensas que no necesitas considerar a Dios en tu trabajo o en la calle, o cuando manejas o cuando vas a la tienda, esa autosuficiencia es como un sneaker. ¿Cómo es el sneaker?
no te alimenta, te satisface. ¿No? Así algo dice el comercial. ¿Qué pasa cuando te comes un Snickers? Yo lo hice alguna vez que decía yo, tenía curiosidad de ver si realmente el Snickers satisface. Y me estaba muriendo de hambre. Y estábamos en Walmart comprando para hacer de comer, pero todavía teníamos que llegar a la casa y hacer de comer. Entonces dije, ya no voy a aguantar. Me compré un Snickers. ¿Y qué crees que pasó? Sí, se me quitó el hambre. Pero ¿cuándo crees que regresó? 30 minutos después. 30 minutos después mi estómago hizo... Y yo, espérate, ahorita ya me hizo también, pero todavía no es hora. Esa autosuficiencia es como el sneaker que no te sacia en plenitud, el hambre espiritual solo te la apacigua. Ya le dije al Señor, perdóname Dios, y sí, mi camino. Decía mi papá antes, vamos a orar por los alimentos. Señor, gracias te damos por el fruto de la tierra. Amén. Y comía. Así, órale, un Snickers, así rapidito. Me equivoqué hoy, Señor. Tú sabes que somos carne. Amén. Un Snickers que nomás te satisface poquito. Ya, yo ya cumplí. Ya. Esa no es hambre. La humildad, por otro lado, enciende el hambre de Dios cuando reconoces que nada tienes de ti mismo, sino que dependes en cada paso de Dios. Hoy me equivoqué tremendamente feo, Señor. Y todo el rato después de que te equivocas estás intranquilo. Ay, Señor. Es que yo sé que tu mirada está puesta sobre mí. ¿Cómo poder voltear mis ojos al cielo y mirarte así sin vergüenza? ¿Cómo? Al reconocer eso te hace constantemente buscar la provisión de la fuente que es Dios. Cuando tienes sed, una sed tremenda, y alguien te da un poquito así, ¿será que es suficiente? ¿Te acuerdas de la parábola que enseñó el Señor Jesús acerca del cielo y el infierno allí en Lucas, de el rico y Lázaro? Dice que el rico pues, tuvo todo y se sació toda su vida, pero llegó el momento en que se murió y ya estando en aquel lugar donde le tocó ir a él, decía, anhelaba que Lázaro tocara con su dedo, con la punta de su dedo, con una gota de agua, una sola gota, cuando en su vida tuvo todo, una sola gota. Él pensaba que podría saciar su sed en aquel lugar. Cuando aquí lo tenemos completamente abierta la fuente, que es Dios y su palabra, y no nos saciamos, no vamos a ella por esa provisión. Ahora, no solo debemos tener hambre, también debemos tener una sed que incomode tu vida frente al pecado. David en el Salmo 51, en el verso 10, después de pecar con Betsabé y ser confrontado por Natán, David no buscó excusas, buscó restauración. No se puso a decir, Señor, es que ya sabes cómo soy, ¿para qué me dejas solo? A ver, espérate, David, ¿cómo que te dejé solo? Yo estaba ahí viéndote cuando estabas ahí en tu locura. No buscó excusas, buscó restauración. El que tiene sed de justicia no puede vivir cómodo en lo que ofende a Dios. David es un ejemplo de eso, a pesar que pecó. Yo no estoy diciendo aquí, hermanos, que la vida cristiana perfecta existe y que nunca vas a pecar. No, ¿cómo decía el canto? Aunque imperfecto todavía yo soy, pero quiero buscarte. Esa hambre es querer, yo quiero. No voy a ser perfecto en esta vida. Todo lo que yo haga va a tener un error, o dos, o tres. Nunca voy a poder llegar delante de ti, Señor, presentándote unas notas perfectas. Hoy saqué 10 en todo. No, soy imperfecto, pero busco restauración, busco redención. No puedo vivir cómodo con lo que te ofende. Y esa sed nos mueve a confesar nuestro pecado cuando te equivocas, ¿sí o no? Señor, perdóname, porque hoy tuve un pensamiento que no debía. Señor, perdóname porque hoy dije algo que no debía decir. Y estás con ese arrepentimiento 5 segundos después de que lo dijiste. Ay, Señor, perdóname, ¿por qué dije esta locura? ¿Por qué salió de mi corazón y de mi...
porque de eso está lleno. Ay, Señor, ya me evidenciaste. Sí, pero quiero limpiarte, quiero restaurarte. Apartarse después de eso, ya confesé, Señor, ahora apártate y busca la limpieza. David ora ahí en el Salmo 51 y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí. Ahora repito la pregunta de hace un rato. ¿Cuántas veces tomamos agua al día? ¿Cuántas? Al día, ¿eh? ¿Una? Nos levantamos y ya. Con eso aguanto todo el día. A mí me pasa que tomo un vaso y a los 30, 40 segundos ya se me antojó otro. Y otra vez. Y luego dice la pancita, ya, ahorita sí ya. Una hora después, otro vaso. Dice la ciencia, está en inglés, pero no lo voy a decir, Instituto Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, ya lo dije en español, de Estados Unidos, hizo un estudio acerca del consumo de agua y dice que el adulto promedio consume entre 2 y 3 litros de agua diarios, de 2 a 3 litros. Aproximadamente 80% de esos líquidos o de agua que ingiere el ser humano proviene de agua, jugo o café, y el otro 20% viene de los alimentos. Y aunque la cantidad de veces que se bebe varía, dice el estudio, muchas personas beben un vaso cada 2 o 3 horas, un vaso regular de 12 onzas, cada 2 o 3 horas a lo largo del día. Ahora, muchas personas solamente se conforman con haber sido perdonados o haber bebido un solo trago. Vamos a hacer una semejanza entre el perdón y la justicia, porque ¿te acuerdas cómo dice el texto base? Los que tienen hambre y sed, ¿pero de qué? De justicia, exacto. Las personas a veces se conforman con haber sido perdonados. El perdón de Dios es haber sido justificados, es la justicia de Dios. De sus antiguos pecados, pero no consideran el consumo continuo de agua. Entiéndase la gracia de Dios, entiéndase la palabra de Dios, entiéndase todo lo que tiene que ver con Dios. Consumo continuo de agua, el agua de vida para sus propias vidas. Ahora, consumo continuo, ¿qué quiere decir? Ahora, asemejalo con lo que dice el estudio, de 2 a 3 veces por hora. Ay, no, hermano, es que voy a orar de 2 a 3 veces por hora. Bueno, ahorita no te puedo decir, sí, hermano, porque es una ley de Dios que dice que si no oras 5 veces por hora, no puedes, no, eso no dice la ley de Dios. Pero continuamente, mientras te vayas ejercitando, a lo mejor no vas a orar ni 5, vas a orar 20 o 30 veces por hora. Pero eso no es una imposición, ¿eh? Eso es algo que tú vas desarrollando después. Muchas personas se conforman solamente con eso. Y si un ser humano está compuesto de agua y en su mayoría y todas sus necesidades están compuestas de este líquido, o sea, ya viste que todo lo que come y todo lo que ingiere trae agua y es necesaria para el ser humano. En lo espiritual, ¿por qué solo se confiesa poquito? ¿Por qué solo nos conformamos con un traguito de agua espiritual? Y eso de vez en cuando. Y eso, ahí cuando peco bien tremendamente, así que le dije una viga por ahí a mi vecino. Entonces, ya esa sí la confieso. Pero cuando me pasó el pensamiento, ese no lo confieso. Un poquito de agua que vaya limpiando. David, fíjate lo que David escribió en el Salmo 51 y dijo, límpiame poquito, Señor, porque mi pecado fue bien ligero. Ay, el hermano que vas ahí, ya sabes, ¿no? El hermano Sebas. El hermano Sebas es bien tremendo. Él va a requerir más agua. Yo nomás necesito poquito. No, David escribió, límpiame más y más de mi maldad. Límpiame. Ayer confesé mis pecados que cometí ayer. Pero eso no quiere decir que hoy ya no voy a cometer ninguna falla. Límpiame hoy también, Señor. Límpiame más y más de de mi maldad. No dice,
Señor, limpia más y más a mi hermano, que es bien tremendo mi hermano. Señor, que todos los días lloro por él, porque de veras que es bien tremendo. Tremendo en pecar. No, dice, límpiame a mí, Señor. A mí. Más y más. Si pensamos en limpieza, nada se limpia con solo un poquito de aquello que lo puede limpiar, ¿sí? ¿Cuánto sería? Sí, hermanas, cuando se casaron, ¿cuántos se casaron de blanco? O con algo reluciente. ¿Sí, no? Imagínate que el día de tu boda te cayó mole. O te cayó agua de Jamaica. Por no decir vino, ¿verdad? Porque ustedes no tomaron vino en su boda, ¿verdad? Te cayó algo así bien. Échale, te tu dama de honor que llevabas ahí, te dice, échale poquita agua con una jeringa así, y ya se limpia. ¿Será? Échale un sprayazo así, y ya con eso se limpia. ¿Cómo se limpia esa mancha notoria en tu vestido de novia? Más y más, llevándolo a alguien profesional, la tintorería, ¿no? Cuando lo llevas con la mancha de mole y ya vas al otro día, ¿cómo te lo entregan? Uf, nada pasó. Ese vestido está listo para volverse a casar, ¿verdad? A ver cuántas dicen amén. ¿Qué pasó? ¿Nadie? Por eso, con el mismo, para volverse a casar con el mismo. Entonces, nada se limpia con poquito. ¿O sí? No, ¿verdad? Puedes pensar ahora mismo en algún pecado o conducta que incomode tu vida, así como esa mancha de mole. ¿Te casarías, hermana, con ese vestido lleno de mole? Yo sé que algunas dijeron no. Ahora, puedes pensar en algún pecado, pensamiento, conducta, algo que incomode tu vida y que desagrada a Dios, y que ya lo has confesado delante de Dios, pero sigues incurriendo en él. No lo digas, solamente es una autorreflexión. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? En el Salmo 119. ¿Con qué limpiaré, Señor, esta mancha tan obvia en mi vida? Y responde, con guardar tu palabra. Y aquí guardar es obedecer, poner por obra. En el Nuevo Testamento el agua es simbolismo de la palabra de Dios. Y cada vez que vemos en el Nuevo Testamento la palabra agua, continuamente hace referencia a la palabra de Dios. Entonces, si deseamos que haya limpieza espiritual en nuestra vida, debemos buscar esa limpieza ¿dónde? En la palabra de Dios. Debe de haber un deseo por consumir esa agua que nos va a limpiar, obedeciéndola. Al hacer esto, esa palabra actúa como agua que limpia nuestra vida para el Señor. Por eso dice el salmista eso. Y en Juan 15:3 dice el Señor, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. ¿Tú creíste en el Evangelio? El Evangelio te salvó, la palabra de Dios te salvó. Estás limpio. Bueno, pero si ya estoy limpio, entonces, ¿para qué limpiarme más? Bueno, nos habla de la limpieza profunda que Él hizo en nosotros, cambiando nuestra naturaleza pecadora, la naturaleza de Adán. Pero ahora esa misma agua, entiéndase palabra, también debe limpiarnos en el resto de toda nuestra vida. Porque para casarnos, a ver hermanos, ahora, nomás sabíamos aquí poquitos, para casarnos no nomás nos ponemos una camisa blanca y un saco negro, ¿verdad? Y vamos con short y con chanclas y con unas calcetas blancas hasta la rodilla. ¿Verdad que no? ¿Cómo es la vestidura? Completa. ¿Sí o no? Hermanas, el vestido no solamente es un velo blanco, ¿verdad? Y ya llevan ahí el babero para cocinar y todo eso, ¿verdad que no? Es una vestidura completa. Ahora, eso es lo que hace el agua a nosotros, nos limpia de esa manera completa en toda nuestra vida. La sed por el agua que limpia y purifica esta nuestra vida es el gran distintivo de aquellos que han sido limpiados por el mensaje del Evangelio. Es una sed profunda, insaciable. ¿Cuántas veces necesito leer la Biblia, Señor? ¿Hasta dos? ¿Cuántos años te tardas en leer una vez completa la Biblia?
Si agarras un plan de lectura, es un año, ¿no? Pero ¿te has visto cuántos capítulos diarios son para completar la Biblia en un año? A veces son hasta 6 o 7 completos capítulos, ¿eh? Dice tu plan de lectura, hoy vas a leer de Génesis capítulo 5 hasta Génesis capítulo 18. Tú, 13 capítulos voy a leer hoy. Y empiezo con 5 versos y ya me dio sueño. Ahora imagínate 13 capítulos completos. La sed por ese evangelio es el distintivo de que has nacido de Dios. Hace un ratito que veníamos en el carro, la estación que venía puesta en el radio, parece que era de Moody. Nunca la había escuchado, pero estaba predicando un pastor y estaba hablando acerca del agua y de la limpieza. Como Jesús le decía a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu, que haya una limpieza en ti. Es una necesidad que tiene el ser humano de ser limpio, pero ¿dónde va a conseguir esa limpieza? En Dios. La sed profunda, insaciable, que nos lleva a hacer lo que dice, lo que nos leyó Lilia en la lectura bíblica, en Isaías 55:7. Deje el impío su camino. Pero ¿cómo, Señor? No tengo la fuerza. Por eso los primeros versos dice, vengan, compren sin dinero. Y una vez más aquí la lógica espiritual del reino de Dios. Para ir a comprar hoy en día a la tienda no puedes ir y decir que Dios se lo pague, ¿verdad? Y llevas tu carrito lleno. ¿Qué te cobran? Dinero. Ahora dice el Señor, ¿quieres comprar leche, vino, pan? Ven, compra sin dinero. ¿Cómo sin dinero? Lógica del reino de Dios. Ahorita voy a ver un poquito más de eso. Si podemos vivir con el pecado sin incomodarnos, hemos perdido nuestra sed de justicia. Tu cuerpo o tu vida espiritual probablemente está al punto de desfallecer. Aunque por fuera estés, no, yo estoy bien, hermano, yo estoy tranquilo, aleluya, gloria a Dios. Pero por dentro, si no tienes esa hambre y sed, tal vez estás en las últimas. Y termino, punto número 3. Esto nos lleva a tener una satisfacción que solo puede darnos Dios. Satisfacción no es de, me siento satisfecho, complacido. No, sino de que esta hambre y sed solamente Dios nos las puede saciar. Porque ¿qué cosas puedo hacer humanamente para agradarte, Señor? Nada. Jesús dice ahí al final del verso 6 de Mateo 5, y serán saciados. La palabra saciado en el griego quiere decir llenar hasta que no quede vacío. A ver, qué lógica. Pues si lo llenas, obviamente no queda vacío, ¿no? Bueno, pero ¿de qué te estás llenando? ¿De qué estás llenando tus odres? ¿De qué estás llenando tu cántaro? Porque a un cántaro en el tiempo antiguo no le echaban cerveza, ¿eh? Le echaban agua. Y a los odres comúnmente los llenaban con vino, aunque también les echaban agua. Pero comúnmente era llenarlos con vino. Ahora, ¿de qué te estás llenando? Porque aquí lo que nos está diciendo es llénense, pero del hambre, o sea, de la comida de Dios, de la sed, del agua de Dios. Si de eso no lo estás llenando, entonces no estás lleno, aunque estés lleno de otra cosa, pero no estás lleno. La palabra saciar entonces es llenar hasta que no quede vacío. El Salmo 23 en el verso 3 dice el salmista David, me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Muchos hombres y mujeres hoy desearíamos, hermanos, ser guiados como lo fue Moisés, ¿cierto? La semana pasada que hablé de Moisés, de cómo fue llamado el hombre más manso de la tierra, el mismo Dios da testimonio de él diciendo, a los profetas les hablaba en sueños, en visiones, les revelaba por otras cosas, pero no es así con mi siervo Moisés, y lo señala por nombre, porque algunos de ahí del pueblo se estaban quejando de que, ay, Moisés no nos guía, Moisés es esto, Moisés solamente tiene esto, y dice que Dios le habla, y se empezaron a quejar. Entonces, como he dicho, ¿qué hubiera podido decir Moisés?
A ver, hermanitos de la congregación, cállense. Cállense la boquita porque a mí Dios me puso. Eso pudiera haber dicho Moisés, ¿sí o no? Porque sí lo puso. ¿Pero qué hizo? ¿Quién fue el que lo defendió? Dios. Y todos oyeron la voz y dijo el Señor al pueblo, a los profetas les he hablado así, pero no con mi siervo Moisés, con quien hablo cara a cara. ¿Qué quiere decir eso? De manera clara, sin enigmas. Así quisiéramos que fuera nuestra relación con Dios, ¿no? Y que, Señor, aquí, a ver, fue el airecito. Señor, aquí estoy. Háblame que tu siervo oye. Amén, amén. Sí, Señor. Así a veces nos pintan la relación con Dios, ¿no? Que vamos a una iglesia y de repente está el ministro ahí predicando y dice, el Señor me está hablando. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí. Sí. Oh, sí, sí, Señor, yo les digo ahorita. Amén. Y cuelga, ¿no? Así dice el Señor, hermanos. Que de este lado los de 1000 y de este lado los de 500. ¿Será que eso es lo que habla el Señor? No. Pero así quisiéramos que fuera, ¿no? Que Dios nos hablara así directamente. ¿Será que puede Dios hablarnos directamente? ¿Qué dicen ustedes? Piénsenlo nomás. ¿Será que puede Dios? Sí puede, sí puede, pero no muchos quieren. No muchos quieren. Muchos no están dispuestos a pasar lo que pasó Moisés, o sí. Yo quiero que Dios me hable como le hablaba Moisés, pero ¿quieres pasar lo que pasó Moisés? Híjole, duro trato. Pruebas indiscutiblemente difíciles. Ahora, vuelve a replantearte la pregunta. ¿Quieres que Dios te hable como le hablaba Moisés? La razón por la que él aguantó todo eso es que él se vació de sí mismo y fue lleno de Dios, de un hambre y una sed de agradarlo a él, y fue saciado. Fue lleno de aquello que tanto anhelaba. ¿Tú qué anhelas? ¿Qué anhela tu corazón? Como dijo David, una cosa he pedido al Señor. ¿Qué es lo que pides tú, Señor? Que yo sea cada vez más un hombre más entregado a ti, una mujer más entregada a ti, un hombre y una mujer más llenos del Espíritu, una mujer y un hombre más mansos, no mensos, es que escuchen bien, estoy diciendo mansos, más manso, una persona más apacible, más sabia. Eso es lo que yo quiero ser, Señor. Vacíate de ti mismo y llénate de eso que Dios da. David decía en el Salmo 23, me guiará por sendas de justicia. David entendía que solo Dios podía llevar el camino de su vida a una vida justa y plena. Solo Dios. Pero es necesario que los Moisés y los Davids quieran ser llevados por esa senda. Es necesario, porque Dios a nadie agarra con un látigo y lo amarra y le dice, ahora me vas a seguir o me vas a seguir, porque yo de que plasmo el carácter de Cristo en ti, lo plasmo. Y como que me llamo Dios, así dice Dios, te dice, dame, hijo mío, tu corazón, dámelo. Aquí está mi mano, ¿quieres dármelo? Aquí estoy, sigo esperando. Se necesita que queramos ser llevados por esa senda, porque a veces anhelamos que nuestra vida sea así como la de David y Moisés, pero no estamos dispuestos a seguir a Dios de esa manera. Juan 6:35 dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Cuántas veces te has visto en un problema grave que piensas que no tiene solución y vas a Dios? Y a pesar de que tu problema no se soluciona, tu corazón está tranquilo. Esa es una lógica diferente a la del mundo, porque el mundo te dice hasta que el problema se solucione es que puedes respirar tranquilo. Pero si no se soluciona, entonces no cantes victoria todavía.
Pero la lógica de Dios y la lógica del reino de Dios es, ven a mí. En mí tendrás paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. O sea, crean, tengan confianza que yo ya he vencido al mundo. Esa es la lógica de Dios. Y el que en mí cree, o sea, ¿crees lo que Dios te está diciendo en esta mañana o en esta tarde ya? ¿Crees? Dice, si tú crees, no tendrás sed jamás. Ningún logro, ningún placer o ninguna persona puede darte la satisfacción que solo Cristo da. El camino de justicia por donde David quería ser llevado es un camino que Dios ha prometido a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que anhelan llenarse y saciarse completamente de lo que Dios puede dar. El mundo te enseña que todo tiene su precio y que únicamente puedes consumir lo que puedes pagar, ¿sí o no? Yo me acuerdo en el tiempo en el que andaba comprando carro hace años, fui a un dealer donde me dijeron, ¿cuánto puedes pagar? Y yo, espérate, todavía ni escojo un carro de cuál me gusta, a lo mejor ni voy a comprar contigo. No, pero ¿cuánto puedes pagar? Y preguntamos, ¿por qué? Más o menos, ¿por qué? No, dinos cuánto más o menos. Entonces dimos una cifra y nos dijeron, entonces vamos por aquí. Conforme lo que podíamos pagar es a donde nos llevaron a ver los vehículos. Entonces el mundo te enseña eso. Tú solamente puedes consumir lo que puedes comprar. Pero en la justicia de Dios hay algo que está fuera de nuestro alcance humanamente hablando. ¿Y qué es? El favor, la gracia, la justicia de Dios. ¿Qué puedo hacer para ganarla o para pagarla? ¿Qué le puedo dar yo al Señor para la salvación de mi alma? Nada, nada. No hay nada que podamos hacer. Pero una vez más, como dije hace un rato, la lógica del reino de Dios nos enseña que es distinta a la lógica del mundo, porque dice ahí Isaías 55, ¿no? Vengan y compren sin dinero vino, pan, leche. ¿Qué quieres saciarte? Tengo hambre. Señor, tengo hambre. En mi trabajo me maltratan. ¿Cuántos han hecho ese clamor? En mi trabajo me dicen que no sirvo para nada, a pesar de que yo hago todo lo que ellos me dicen. En mi casa, Señor, mi esposo, mi esposa. ¿Cuántos tienen esa hambre en su corazón? Ven, dice el Señor, compra sin dinero. Yo te puedo dar, pero confía en mí. Dice lo que leía Lili, venid, venid. ¿Quieres? Ven. Es una invitación de Dios al pueblo. Compra sin dinero. ¿Anhelas el agua de Dios que limpia? Ven. ¿Tienes hambre de la presencia de Dios? Ven. Ven. ¿Deseas ser saciado de las bondades que solamente Dios puede darte? En el trabajo tal vez te van a seguir maltratando. O tal vez no te van a pagar bien. O tal vez te van a decir así. Y así y allá. Tal vez no se va a resolver eso, pero tu corazón va a estar saciado de los bienes de Dios. Señor, decía el salmista Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios entendí cuál es el fin de ellos. Yo te tengo a ti. A que me digan, que me maltraten, que yo no voy a decir nada, no voy a pagar mal por mal. Si me dicen que soy un bueno para nada, yo vengo a trabajar y cumplo con mi trabajo. Si para ti soy un bueno para nada, pues qué lástima. Pero yo no estoy diciendo que soy el mejor trabajador del mundo y no hago nada y me la paso sentado. Entonces ahí también corrígete tú antes de que te corrija el Señor. Porque a veces decimos, es que me maltratan y me dicen, pero me acuerdo que Lili me contó de una persona antes que llegaba y siempre se quejaba, es que me maltratan, es que no me quieren dar trabajo, es que me cortan las horas. Y yo le pregunté, ¿pero por qué dice eso? Si trabaja, ¿no? No, pues llega y se sienta, llega y va al teléfono, llega y se va al baño 20 minutos, 30 minutos. Pues ¿por qué crees que la maltratan? Pues con justicia. Si no te corriges en esa área, pues obviamente te vienen las cosas a ti. Pero si tú eres una persona temerosa de Dios y haces lo que tienes que hacer, confía en Dios. Él va a hacer el resto. Si buscas saciarte de otra cosa que no sea Dios,
terminaremos vacíos. Termino. Hace un tiempo escuché la historia de un joven que desde los 14 años estaba atrapado en la adicción de las drogas. 14 años. Intentó rehabilitarse varias veces, pero siempre recaía. Lo llevaban a los famosos anexos, lo llevaban a lugares donde supuestamente lo iban a ayudar a vencer esas adicciones, y salía por un tiempo, estaba tranquilo, pero volvía a caer. Volvía a caer en debilidad y decía, es que no tengo la fuerza para resistir la tentación. Ahora, esa expresión, aunque parece un cliché, es una verdad. El ser humano no tiene la fuerza para vencer esas adicciones. Una noche después de una sobredosis, cayó en el hospital y al despertar, cuando ya lo lograron estabilizar, despertó y recordó un versículo que su abuela le enseñó donde decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Oró en ese momento y dijo, Dios, tengo hambre de algo real. Ya le habían dicho varias veces, ora a Dios, cree, lee la palabra, Dios te va a ayudar, pero siempre recaía. Entonces se acordó de esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y al orar, yo tengo hambre de algo real. El reino de Dios y la relación con Dios es algo real, No es un invento de los seres humanos, aunque en muchos lugares hacen cosas raras, pero no es un invento de los seres humanos, es una relación real. Y él decía, yo tengo hambre de eso real, y al final de su oración dijo, sáciame, Señor. O sea, lléname de eso que tengo hambre. Y desde ese día, cuando salió del hospital, cambió su vida. Se dio cuenta que en los métodos no había fuerza. En la voluntad humana no hay fuerza, pero en la fuerza de Dios hay un cambio. Hay algo diferente. Hoy, esa persona es líder en un centro de rehabilitación cristiano y siempre dice, cuando pruebas a Cristo, todo lo demás sabe a nada. Ah, qué frase, porque ellos se saciaban de droga, de alcohol, pero les dice y les enseña, prueba a Cristo. Y una vez que te das cuenta de lo que Él da, todo lo demás no importa. Yo ya no quiero nada. Jesús no dijo, bienaventurados los llenos, sino los que tienen hambre y sed. David, aún como rey, decía, mi alma, Señor, mi interior tiene sed del Dios vivo. Salmo 63. Esa es la marca del corazón vivo. Nunca se conforma. Siempre quiere más, pero no más del mundo, más de Dios. Hoy te pregunto, si tu alma hambrienta está de la justicia de Dios, ¿quieres llenarte con migajas del mundo? ¿O con qué quieres llenarte? ¿Tu sed es tan intensa que no puedes pasar un día sin buscarle más? Pídele a Dios hoy que renueve tu hambre, tu sed. Ora como David y dile, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estoy cansado de vivir así. Porque Jesús promete que si vienes a Él con esa petición, Él mismo te saciará, te llenará. Es una promesa que sigue activa hasta el día de hoy. Y vamos a ponernos de pie.